Vamos a analizarlo con Gerardo Tábara, analista político, que ya se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto conversar con usted. Igualmente. Doctor Tábara, ¿cómo ve este voto de confianza otorgado por 73 congresistas, donde los ministros del gabinete Bellido están bastante cuestionados y incluso él como premier, él dice en su discurso, deslindamos, no somos terroristas, pero sin embargo él tiene dos procesos abiertos por apología al terrorismo, Iber Maraví también se ha conocido, por más que ha tratado de deslindar documentos, videos, pruebas, evidencias. Entonces, van a poder tender los puentes que dicen para la gobernabilidad del país. ¿Es un gabinete legítimo? ¿Es un gabinete golpeado? ¿Cómo lo ve usted? Mire, en principio debo reconocer que a mí me ha sorprendido esta votación. Yo pensé que iba a ser mucho más ajustado los votos a favor del gabinete Bellido. Eh, no pensé que alcanzaría esta mayoría tan clara, ¿no? 73 sobre 50 sin abstenciones. Es un voto bastante importante, que la verdad, tal como venía siendo el intercambio político y los cuestionamientos al propio Premier Bellido y a varios de sus integrantes, personalmente, y creo que muchos otros no lo esperábamos. No es que no lo deseáramos, es que como analista no lo esperábamos que así fuera. Ahora bien, creo que esto no exime de los cuestionamientos a la conformación del gabinete Bellido y a las dificultades que ha mostrado para realizar, por un lado, una gestión pública eficiente y de otro lado, una relación, un diálogo fluido con las diversas bancadas en el Congreso. Ojalá que el gabinete del señor Guido Bellido no interprete esto como como un cheque en blanco. Ojalá que no lo interprete como un haga usted lo que le parezca. Yo creo que los cambios en el gabinete, la necesidad de introducir cambios en el gabinete se mantiene todavía. Y hay sectores importantes del Congreso que así lo han expresado. Creo que lo que ha predominado es una, digamos, una buena voluntad en ciertas bancadas de permitir que avance un poco más para mostrar que tiene capacidad para gobernar, capacidad para gestionar, capacidad para abordar los problemas urgentes, como es principalmente el tema de la pandemia y la salud, pero también el retorno a clases, la reactivación económica, entre otros. A mí me parece que efectivamente hay algunos ministros en el gabinete que tienen cuestionamientos muy serios. Por un lado, por sus posturas un tanto condescendientes con la violencia terrorista y por otro lado, en algunos casos, dificultades muy serias para, por ejemplo, designar cargos públicos. Esto no borra el hecho de que, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo se hayan producido cambios de funcionarios de cargos de confianza en escasísimas horas, porque no se decidió bien, porque no se tuvieron los filtros adecuados para decidir en su momento a quienes se designaba y ha tenido que intervenir la Contraloría General de la República para decir esta persona o esta otra no cumplen con los requisitos. Entonces yo creo que eso se mantiene la crítica, se mantiene la duda, pero ahora tiene el presidente Castillo, principalmente, en sus manos la decisión para introducir esos cambios, de manera que la confianza que hoy se le ha otorgado se traduzca en una mejor gestión pública,
y en una mejor selección del personal de confianza, tanto para el gabinete ministerial como también en cargos viceministeriales y cargos de confianza en diversos ministerios. Dicho esto, doctor Tábara, ¿usted cree que este gabinete se pueda sostener por sí solo a lo largo del tiempo? Porque si hay cuestionamientos de por medio, si vemos o continuamos viendo acciones como la legalización de un sindicato, de un grupo de profesores ligados al CONARE, Movadef, que están buscando ser un partido político, es como legalizar el pensamiento de lo Gonzalo. De repente no son terroristas, pero están presentes en los planillones del Movadef, tienen el pensamiento Gonzalo. Si se continúa con esta política en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, o en otros ministerios, si se llega a replicar esta intención, ¿cree que ese gabinete pueda durar o sostenerse en el tiempo? Porque hay una cierta condescendencia con estas ideas. Efectivamente, no. Yo creo que de todas maneras tienen que introducirse cambios en el gabinete. Eso lo pienso desde que se conformó el gabinete. Luego, en las semanas siguientes, se produjo el cambio del canciller y yo creo que todavía quedan algunos cambios que deberían producirse en el gabinete. Sin duda, yo le mencioné hace un momento el caso del ministro de Transportes, pero también está, por supuesto, el caso del ministro Iber Maraví en el Ministerio de Trabajo, sobre quien existen razonables dudas sobre sus vínculos anteriores con el Movadef y que hoy se habrían traducido en, por ejemplo, el reconocimiento express de este sindicato de maestros de posturas muy radicales. Hay otros sectores, sería largo enumerarlo, pero me parece que sí, me parece que el gabinete, si quiere sostenerse en el tiempo, tiene que tener cambios. Uno de los cambios que además es importante es que tiene que tener una mayor presencia de mujeres. No concebimos un gabinete de 19 ministros en el cual haya solamente 2 mujeres. Creo que si es que es un gabinete, si es que el gobierno busca igualdad, diversidad, debería buscar también paridad. Creo que ese es un tema pendiente. Creo que el presidente Castillo tiene que entender que ahí hay un reclamo de la población y por lo tanto tiene que tomar las medidas del caso para corregirlo. No creo, pues, que el voto de confianza que se haya otorgado sea, como dije hace un momento, interpretable como un cheque en blanco. Ojalá que No no sea basta con así. la opinión de los congresistas. Interesa mucho leer la opinión de la población en su conjunto, que se ha manifestado en encuestas recientes, en opiniones de algunos de los parlamentarios y, por supuesto, en las reacciones de organizaciones sociales, ¿no? Ojalá que no sea así, que no sea interpretado como un cheque en blanco, sino el Perú estaría a la deriva y pues los millones de peruanos que aún no tienen trabajo y que lo necesitan, sus familias estarían aún más. Yo le quería consultar si este voto de confianza, hablando del cheque en blanco, consolida el poder de Vladimir Cerrón que tiene dentro de Perú Libre. ¿Por qué? Porque Guido Bellido es el hombre de confianza también de Vladimir Cerrón. Guido Bellido inclusive está en los audios de los dinámicos del centro, donde se le escucha activamente participar de ciertas actividades y le pedía balas, es un término que sabemos criollamente que se refiere a dinero. Entonces, este gabinete como tal compuesto, como está compuesto en esos momentos, consolida el poder de Vladimir Cerrón dentro del gobierno. Mire, tal vez en parte por el lado del señor Guido Bellido, pero como usted bien señala, el ministro Bellido va a tener que dar cuenta de un conjunto de investigaciones y acusaciones que hay en su contra. Pero también es verdad que en el gabinete
Hay ministros como el propio ministro de Justicia que se ha manifestado en diversas declaraciones señalando que quien gobierna tiene que ser el presidente Castillo y no el señor Cerrón. Entiendo que ese es también un talante al interior de la propia bancada de Perú Libre. Hay congresistas como ministros como Pedro Franque en el sector de economía, que adquieren una importancia muy, muy grande. Vienen algunas decisiones importantes. La conformación del directorio del Banco Central de Reserva, porque no está todavía seguro que el señor Julio Velarde se mantenga en la presidencia. Falta que se designe a los otros 3 miembros del directorio que representan al gobierno y que el Congreso elija a los 3 miembros del directorio que lo representarían también en el Banco Central de Reserva. Es decir, viene también, entiendo, se anuncia un pedido de facultades legislativas delegadas para temas tributarios, entre otros. Y allí va a haber una un nuevo intercambio con el propio Congreso de la República para ver si se le otorgan estas facultades. De manera que yo creo que es importante que se mantenga un control político muy estricto desde el Congreso de la República y también desde las organizaciones de la sociedad civil, pero que ese control político no debe confundirse con el obstruccionismo. Vamos a ver cómo se van desarrollando estas actividades dentro del Congreso, porque los congresistas además tienen que ser muy inteligentes. Si se ha dado este voto de confianza, esperaríamos que luego de este voto de confianza sería, creo, muy oportuno que el presidente Pedro Castillo dirija algún mensaje a la nación, en el cual nos dé cuenta de cómo interpreta él, como presidente de la República, este voto de confianza. Vamos a esperar entonces. Muchísimas gracias, doctor Tábara, por acompañarnos haciendo este análisis. Muchas gracias a usted. Y esperemos, por el bien del país, que el gobierno piense bien en las medidas que se van a tomar, sobre todo en la lucha contra la pandemia y la reactivación económica, porque miles de peruanos han perdido su puesto de trabajo y sin salud no se puede trabajar y sin dinero o puestos de trabajo tampoco se puede tener una buena salud. Así que vamos a esperar qué es lo que sucede. Muchísimas gracias.